Vamos a estudiar el tema de sustancias y mezclas, de manera que para empezar a hablar de ese tema tenemos que hablar de materia, y la materia pues es absolutamente todo lo que observamos a nuestro alrededor, lo que tenemos a la mano y lo que podemos observar, como es un libro, un vaso, una pantalla, un cuaderno, todo eso es materia. Pero la materia es aquella que tiene o es aquella sustancia que contiene masa y ocupa en espacio. Entonces la materia se ha clasificado de acuerdo a su composición. Como les había comentado, la materia es cualquier sustancia que contiene masa y ocupa un espacio, y se puede dividir en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras es un tipo de materia que tiene una composición fija o definida. Y hay dos tipos de sustancia pura: elementos y compuestos. Los elementos son aquellos o aquellas sustancias puras que es el tipo más simple formado por un solo tipo de sustancia, que son los elementos aquí de la tabla periódica, y como ejemplo tenemos el hierro. Y ya cuando se combinan dos o más elementos, forman los compuestos, cuya característica es que también están en proporciones definidas, y como ejemplo tenemos el agua. Para tener como compuesto el agua, siempre debe de haber 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, siempre en esa proporción. Y mucha de la materia que tenemos en nuestra vida, mucho de lo que con lo que convivimos y lo que utilizamos, pues son mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos: homogéneas o heterogéneas. Pero una característica de las mezclas es que se combinan físicamente, pero no se combinan químicamente. Es decir, en las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Y un ejemplo de ellos pues son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. El prefijo homo significa igual o similar, y el prefijo hetero significa diferente. Entonces, las mezclas homogéneas son aquellas que tienen una composición, que tiene la misma composición en toda la mezcla. Y tenemos como ejemplo el cobre y el zinc, y que esta combinación de cobre y zinc está el material latón. El latón lo podemos encontrar en algunas lámparas o en las perillas de las puertas. Y tenemos las mezclas heterogéneas, las cuales no tienen una misma composición o una composición uniforme a lo largo de la mezcla. Por eso se le llama mezcla heterogénea, porque es diferente. Aquí sí vemos que está mezclado agua y arena. En el fondo hay mucha más arena y en la parte superior es más agua. Entonces tienen una composición que no es uniforme a lo largo de toda la mezcla. Aquí les presento de forma, en cuanto a la clasificación de la materia, las características de cada una de ellas. Las sustancias puras tienen la característica que tienen una composición fija y no se separa por métodos físicos. Y como ejemplos tenemos a estos dos: a los elementos, que son de la tabla periódica. Estos no se pueden separar por métodos químicos, y como ejemplos tenemos el aluminio, el cobre o el mercurio. O tenemos también, cuando está la combinación de dos o más elementos, tenemos a los compuestos, los cuales se separan en sustancias simples por métodos químicos y tienen proporciones definidas. Por ejemplo, el agua, que es H2O, y la sal, que es cloruro de sodio. Por otro lado, tenemos a las mezclas, que la gran mayoría de los materiales que nosotros vemos a nuestro alrededor son mezclas, y es la combinación de dos o más sustancias
en composición variable y que solamente se pueden separar por métodos físicos. Tenemos las mezclas homogéneas que tienen una composición uniforme en toda la mezcla y tenemos como ejemplos el latón, que es una combinación de cobre y zinc, pero acuérdense que este latón solamente está unido de manera física, pero no de manera química, que formen un enlace, no, solamente están físicamente. Y el vinagre, que es una mezcla de ácido acético y agua, pero está uniforme en toda la mezcla. Y las mezclas heterogéneas pues son aquellas que no tienen una composición uniforme. Por ejemplo, una ensalada que hacemos en nuestra casa con lechuga, tomate, aguacate, etcétera. O el agua y la arena, en donde ya vimos el ejemplo que la arena se deposita en la parte de abajo y el agua en la parte superior. Muy bien, vamos a practicar estos conocimientos con unos ejemplos, ¿sí? El cual vamos a responder a la pregunta, ¿qué sustancia es? Aquí vemos que nos están poniendo ahí unas galletas con chispa de chocolate y bueno, podemos pensar que este es una mezcla. Pero ¿qué tipo de mezcla es? Vamos a pensarlo un momento y vamos a saber que este es una mezcla heterogénea, que no es uniforme, porque si ustedes se fijan en un pedacito de aquí, puede tener solamente pura galleta, pero si arranco un pedazo, otro pedazo por otro lado, me puede tocar galleta más el chocolate. Vamos a ver otro ejemplo de otra sustancia, el ácido ascórbico que vemos en los cítricos, en la naranja, en el limón, el kiwi. ¿Qué tipo de sustancia es? Si es una sustancia pura o una mezcla. Y vamos viendo las características, ¿sí? Aquí vamos a dar unos minutitos para pensarlo y vemos que el ácido ascórbico es un compuesto, es decir, una sustancia pura, pero de proporciones definidas. ¿Por qué? Porque en la misma cantidad que tiene de carbono, oxígeno e hidrógeno y de enlaces saturados, siempre que tengan esta misma cantidad, va a ser el ácido ascórbico. Vamos a ver otro ejemplo de sustancia, que este es un papel que nosotros utilizamos para cubrir los recipientes o para hornear. Entonces debemos pensar si es una sustancia pura o una mezcla. Vamos a dar unos minutitos y vemos que efectivamente lo que pensamos, este rollo de papel es un elemento, que es el aluminio, número atómico 13 de la tabla periódica. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo de sustancia y vemos que es un tecito que nosotros hacemos en nuestra casa. ¿Y esto qué es? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Y si creemos que es una sustancia pura, es un elemento o un compuesto, o si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Y hay que pensar las características de todo esto. Y podemos decir exactamente que un tecito que preparamos en nuestra casa es una mezcla homogénea. Muy bien, espero que haya quedado claro este tema. Muchas gracias.